Ya habíamos adelantado que había buenas noticias con el tema de la lucha contra el abuso, contra los animales y en este caso en lo que estaba sucediendo en la Avenida Revolución con el burro cebra. A ver, ¿qué es a lo que se llegó? ¿Cuál es el logro? Pero además, ¿cuáles son los retos? No solamente en términos generales de esta lucha, sino también hay cosas que atender luego de este logro que le vamos a contar a continuación. O sea, quedan preguntas que son muy importantes después de esto, que sí es un logro, pero ojo, no está acabado. Me va a entender a continuación para platicar acerca de este asunto del burro cebra de la Avenida Revolución y cuál es la buena noticia. Le agradezco enormemente que nos tome la llamada el licenciado Frank Ortiz. Él es coordinador de litigio estratégico de los abogados animalistas de México aquí en Tijuana. Licenciado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. David, qué gusto saludarte, a ti y a toda tu gente. Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues una buena noticia, un hecho histórico. Antes de ir a los pendientes que quedaron, licenciado, ayúdanos a entender cuál fue ese logro y por qué es histórico lo que se logró. David, te cuento, es histórico porque tuvieron que pasar 100 años para que la autoridad se decantara por respetar la vida, la dignidad y sobre todo que entendiera la evolución de la sociedad de Tijuana, donde ya no somos corresponsables de manera moral como comunidad del maltrato animal. O sea, ya era una pregunta constante incluso de los extranjeros, ¿por qué teníamos a animales vivos en esas condiciones? Sabemos también, David, que era un atractivo que llamaban turístico, claro, que ese es el sentido del nacimiento de esta fantasía de un burro pintado con rayas negras, ¿no?, asemejando una cebra africana, pero que caricaturizaba al viejo oeste americano cuando empezó esta actividad por allá de la ley seca. Estamos hablando de casi 100 años. Entonces, creo que esa historia es eso, es la historia de una Tijuana naciente, pero que hoy ya no corresponde a la actual Tijuana, por lo que el Ayuntamiento de Tijuana haya tomado la decisión en la administración pasada de liberar a los burros del sufrimiento y de decir ya no es correspondiente, porque hay una situación muy particular, David. Era una actividad ilegal, ilícita, porque no se contaba con un permiso para ello, sino que era solapado, pues obviamente mediante la impunidad y la corrupción, pero que afortunadamente al final del ayuntamiento pues tomaron la decisión correcta. ¿Y qué hay de las personas que se dedicaban a esto? Digo, a mí me queda perfectamente claro y creo que, licenciado, muchos lo vimos cuando paseábamos por la Revolución y decíamos, oye, yo no soy experto ni veterinario, pero hay que tener dos dedos de frente para saber que ese animalito está mal, que se ve, se nota que está en condiciones pésimas y demás, pero siempre sale esta pregunta que creo que es válida, ¿no? Esas personas que finalmente tenían un sostén de vida con ello, ¿hacia dónde transitaron? Claro, esas personas eran tres actualmente. Sabemos que históricamente era un negocio pujante a lo mejor hace 50 años o 60. Hoy eran tres personas las que gozaban de esa actividad. Esas personas se les ofreció por parte del ayuntamiento una ayuda. Actualmente, David, te digo, se sigue trabajando con el ayuntamiento en estos ofrecimientos. También Abogados Animalistas ha sido parte de esos ofrecimientos para que transite la actividad económica de la explotación de un animal vivo a un animal de fibra de vidrio. No sé si te acuerdas que hace tiempo hubo una exposición muy grande en Tijuana de unas vacas pintadas, sí, ¿cómo no? Intervenidas. Pues justamente uno de los artistas locales, Jaime Carbó, se comprometió con nosotros a hacer un proyecto de transición con unos burros intervenidos de manera artística. Se hizo la propuesta al ayuntamiento, está todavía la propuesta justo en el actual ayuntamiento, para que sea más atractivo para el turista, para que tenga una reflexión también grande, pero sobre todo para reconocer al ícono de la ciudad, que es el burro cebra, esta ficción de animal que no existe, pero que le ha dado tanto, el también llamado Sonky. Entonces, es una actividad que nosotros proponemos continúe desde una perspectiva y con una conciencia distinta a través de las figuras de vidrio intervenidas por artistas. Y que además están preciosas, ¿eh? Esas figuras, son grandes artistas los que hacen esto. Ahora, licenciado,
Otra de las preguntas que evidentemente es obligatoria es, ¿y cuántos burros fueron rescatados? ¿Qué pasó con ellos? ¿A qué tipo de vida migraron? Y también fíjate que lo asocio, digo, entre paréntesis, pues con el tema, por ejemplo, de las calandrias jaladas por caballos en Ensenada, que también es un tema importante y enorme, pero bueno, porque muchos nos preguntamos, ¿y qué van a hacer con los caballos y todo eso? Pues necesitan una vida digna y ¿qué les va a pasar? Y es lo mismo que yo creo nos estamos preguntando muchos con estos burros, aunque ya eran poquitos. Sí, eran realmente muy pocos. Esa es una de las grandes preguntas que nosotros también le seguimos haciendo al ayuntamiento actual, porque desafortunadamente no se rescataron, David. O sea, no hubo un rescate por tal. Hace un año sí se hizo un cateo y se rescataron 5 burras de la explotación, ¿no? Por la actividad donde las tenían. Estos últimos burros que estaban en la reducción no se rescataron porque no se les requirió por parte del ayuntamiento que entregaran los ejemplares. Se puede decir que un burro mexicano como el que se explota en la revolución puede vivir hasta 40 años. Y además decirte a ti y a todo tu auditorio que ese tipo de burro, el burro mexicano, está en peligro de extinción con base en la lista roja. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación, y más que todo porque merecen un retiro, una jubilación en dignidad por todo el servicio que prestaron durante tantos años a la ciudad. Entonces, creo que esa es una pregunta que nos siguen debiendo. Hemos dispuesto sitios donde pueden ellos retirarse por el resto de su vida, hemos dispuesto médicos para que puedan ser tratados, y yo sé que a lo mejor los propios humanos que explotaban a esos animales, que son quienes deciden sobre sus derechos actualmente, pues pueden tener una buena negociación con el ayuntamiento, pues para beneficiarse tanto de la entrega del animal, para que no les sea una carga económica, pero también para que los burros puedan vivir en libertad. O sea, sí hay, si lo estoy entendiendo bien, licenciado, sí hay médicos que pueden ayudar a ese trabajo para atenderlos y también hay santuarios donde los pueden recibir, o sea, ese no sería problema. Ninguno. El tema es la toma de decisión de la entrega de los ejemplares por parte de quienes pueden determinarlo, porque así fue la resolución por parte del Ayuntamiento de Tijuana, simplemente la prohibición de la actividad. Y tengo entendido que en todo este trabajo que han realizado los activistas, los abogados animalistas, ha ido a profundidad porque hasta conocen a los burros y tienen los nombres de ellos y conocen su personalidad y todo. O sea, no solamente es un trabajo en lo general, es un trabajo que tiene un grado de complejidad bastante alto, licenciado. Sí, es un grado de especialización al cual muchos de nuestros compañeros activistas han entrado al estudio, al análisis, y donde intervienen no solo abogados, sino también intervienen médicos veterinarios y otras grandes profesiones que ayudan a complementar. Y más porque en este caso en particular, David, se trata de un ícono para la ciudad. Se trata de darle la dignidad a la ciudad a través de los tratos dignos y de enseñarle también a los más pequeños que estas tradiciones ya no son compatibles con su visión, con su compasión, y que podemos tener actividades turísticas, actividades de relajamiento o de diversión sin que implique un sufrimiento animal, sin que implique la explotación de un animal, y creo que a través de eso podemos crear una mejor Tijuana. Muy bien, pues licenciado, te agradezco muchísimo este tiempo que nos ayudaras a entender esto que sin duda es histórico, con todo y los retos que todavía están sobre la mesa y los pendientes por resolver. ¿Cuál sería, digamos, en medio de toda esta situación de los famosos burros cebra, el mensaje con el que nos tenemos que quedar la comunidad? Esto, licenciado, digo, a manera de conclusión. Esto impacta en las conciencias de los ciudadanos de Tijuana. Hemos sido partícipes de muchos momentos en donde la violencia ha sido tal que tal vez esta reflexión donde la interacción y nuestra comunicación con los otros animales nos ayuda a comprender que aún podemos tener muchas otras oportunidades, David, de comunicarnos entre nosotros y con las otras especies. Yo los invito justamente a seguir reflexionando sobre el tema del maltrato, de la crueldad, que se siga denunciando, que se siga interviniendo, porque es la única manera en la que vamos a tener una ciudad sin violencia. Te agradezco mucho, licenciado. Excelente fin de semana y si nos los permite, seguiremos en contacto para darle seguimiento a estos y otros temas. Gracias y buenos días. Buenos días, David. Hasta luego.
Es el licenciado Franco Ortiz, coordinador de litigio estratégico de los Abogados Animalistas de México en Tijuana, explicándonos pues cómo tras 100 años finalmente el burro cebra de la Avenida de Revolución es libre.